Bien, chicos, a ver, antes de comenzar la clase de hoy, hay un par de anuncios. Estamos ya en la semana 13. Este sábado tenemos nuestra quinta actividad y última, ¿ya? ¿Qué temas van a venir en la última actividad? Solamente el tema de paquetes. Les vamos a agregar paquetes, solo paquetes, ¿ya? Ah, el cursor nada. No, pues dentro del paquete pueden usar cursor. No, he terminado de revisar las evaluaciones de la última práctica y hay buenas notas, muy buenas notas, ¿no? Hay muy buenas notas. Entonces, como les decía, el sábado tenemos nuestra actividad 5 y van a tener solo paquetes. 2 preguntas de paquetes. Creo que es una, pero tiene varios procedimientos, funciones dentro del paquete. ¿Ya? Solo paquetes. Ahora vamos a ver la parte de fingers, ¿ya? Que son disparadores. Este es el último objeto de base de datos, ¿no? La última parte práctica en esta semana. La siguiente semana vamos a ver ya, solamente nos quedan 2 semanas más de teoría, que es un poco toda la parte de backup, preparación de base de datos y una pequeña introducción a lo que es base de datos no SQL. ¿Ya? Entonces, pues ya vamos a ver este figure y quería resolver solo una actividad, porque en realidad las 3 actividades son muy parecidas, lo único que cambian son las bases de datos y las tablas, lo que se le pide, pero vamos a resolverlas porque esto le va a servir también para cuando veamos el tema de paquetes, ya cómo manejar bien el tema de cursor. Como le decía, hay muy buenas notas en la última actividad. Sí tengan cuidado, chicos, porque así como ustedes tienen herramientas para poder, que les permite la guía generar o facilitar la creación del código, también la guía también está para nosotros, en el caso de los profesores, para poder detectar código. ¿Ya? ¿Qué he detectado en la última actividad? Por ejemplo, ¿ya? Tienen el mismo examen, o sea, lo que hace la IA es detecta el similar o parecido, ¿ya? Te dice un porcentaje de cuánto del documento está muy parecido y cuál es la diferencia. Entonces, la IA, por ejemplo, hay casos en los cuales lo único que han hecho es, han agarrado la evaluación de su compañero y han hecho un replace. ¿De qué? De que algunas variables o algunas letras, ¿ya? Pero esto que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenían una letra, no sé, W, no. ¿Ya? Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho un replace al examen de su compañero. Esto lo han reemplazado por un N. Y donde encuentre todo esto, lo va a reemplazar. Entonces, a la hora que han validado el no data found, por ejemplo, ha encontrado algo parecido y le ha puesto así, ¿no? Entonces, ahí se da cuenta la IA de dónde han hecho esta, o sea, han cambiado, ¿no? El examen de su compañero han hecho solamente de frente un replay de algunos campos o algunos valores del documento y esto lo va a reemplazar. Entonces, no compila, no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hace el replay, como le digo, ya coloca esos caracteres y hace totalmente. Pero la IA sí te detecta y te dice, ¿no? Acá hay una similitud del 80% en el código de su compañero, ¿no? Y por esos campos, por esos cambios que han hecho, entonces, en este caso he detectado quién es el que ha copiado y a qué copiado le he puesto 0. ¿No? A la otra persona ya, bueno, le he pasado, pero yo les digo que en la práctica y en la siguiente actividad, si yo encuentro algo parecido con un porcentaje de similitud en los códigos, a los dos lo voy a desaprobar. ¿Sí? Otra cosa que también he visto, que he detectado, no sé si se acuerdan que yo en las actividades yo pongo las filas, ¿no? Y pongo las cantidades de alumnos que están dando por cada fila, ¿no es cierto? ¿Qué he encontrado? Que, por ejemplo, yo debería tener para la fila A 10 y encuentro 12. Ya, para la fila B debo tener 4 y encuentro 12. ¿Qué pasa? Que hay 2 sapos que en vez de hacer la fila B, han hecho la fila A, ¿no? Y por copiar. ¿Ya? Eso también, ¿no? Eso también es falta. Tienen que darse cuenta de eso. Entonces yo
Por eso es que hago mi contador, acá pongo en la pantalla, le tomo fotos para poder saber cuántos son de la fila A, cuántos son de la fila B, cuántos debo tener por cada fila. ¿Ya? Y no me cuadra, pues, porque hay unos que han agarrado y se han copiado de otra persona, y ahí también te das cuenta, ¿no? Y te das cuenta de... Entonces tengan bastante cuidado porque guerra avisada no mata gente. Yo le estoy diciendo, oye, pasó en el examen, en la tópica número 1, que a 2 personas me les tuve que hablar porque tenían el examen exactamente igual. Yo no quiero seguir haciendo eso con las demás actividades. Por eso les aviso que en el caso de, yo también me estoy apoyando en el caso de la IA para poder hacer la comparación de las evaluaciones y de los documentos al momento que hacen la búsqueda, ¿no? De repente me cambian, hay algunos que me han cambiado solo el nombre del procedimiento, pero todo lo demás está igualito, ¿no? Hasta los mismos errores, tiene error y también tiene error la otra persona, ¿ya? Entonces ahí tengan bastante cuidado, no quiero que ya en esta última etapa, que ya nos faltan tan poquitas evaluaciones, se vean perjudicados en su promedio al momento de calcular de las notas, ¿no? Que se le va a calcular o que se le va a poner. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, pero es que hay gente que está todavía en remoto. La siguiente semana también, como les comentaba, hay un curso que nosotros los profesores que podemos desarrollar o que tratemos de desarrollar en una herramienta en el metaverso llamado Frame VR. ¿Ya? Entonces nos han pedido desarrollar una sesión de clases en esa plataforma. Ya el próximo jueves la clase no va a ser en este salón, sino no, yo les voy a comunicar en qué salón va a ser la clase, porque vamos a ir a un especial donde vamos a trabajar el tema de metaverso. ¿Ya? Creo que sí, es el efectivo, porque le están... ¿Ya? Entonces, nada, es una experiencia nueva para mí y también espero que también les guste a ustedes trabajar en esa herramienta que vamos a presentar. No sé si han tenido ya oportunidad de tener clases así con eso, ¿no? Entonces va a ser también una primera experiencia para ustedes y será el próximo jueves, ¿sí? Entonces los que se animen a venir en presencial, pues tener la oportunidad de poder trabajar esa sesión, ¿ya? Nada, entonces vamos a resolver una actividad, una de las filas, ¿ya? Para que les quede claro cómo íbamos, cómo se debería haber solucionado la evaluación. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá, vamos a ir a tareas. En realidad, como les digo, las 3 actividades tenían la misma estructura. Se pedía lo mismo, solamente que en diferentes bases de datos. ¿Ya? Entonces voy a agarrar la fila A. Ya vamos a hacer la solución de la fila A. Voy a entrar al SQL Plus. ¿Dónde está mi SQL Plus? El VirtualBox. El VirtualBox, acá está. Y otra cosa también que me ha llamado la atención es que han usado algunos comandos que yo tampoco nunca los había visto en Oracle. Nunca los había visto en Oracle, pero de verdad que mi vida nunca había visto. Entonces yo me pregunto si es que eso no lo han generado con la IA. O sea, funciona, sí, pero no sé si lo han generado con la IA o han investigado. Entonces ahí también me lleva a ver, vamos a ver. Sí los he sacado como muestra, creo que los tengo ahí en la casa, los voy a traer para el día sábado, para que a los alumnos que han hecho esos comandos me expliquen a ver cómo funciona. A ver. Porque son unos comandos así, pero más rebuscados para poder integrar. Bueno, a ver, vamos a trabajar con qué base para este ejemplo. A ver, es con la base de comida de Miguelón, ¿ya? Yo quiero ver si acá tengo Miguelón para poder ejecutarla. Acá está, la Z lo tengo.
le voy a ejecutar. ¿Ya? No se olviden para ejecutar, arroba, en la ruta donde se encuentra su base de datos, y vamos a ponerle el archivo. En mi caso, el archivo es Miguelón. ¿Ya? Y ahora voy a conectarme con Miguelón. Ya estoy conectado con Miguel. Bien, entonces vamos a ver qué nos pedían en la evaluación, rápidamente. La primera pregunta. La primera pregunta, teníamos que implementar un procedimiento de base de datos, un procedimiento en el cual se debe mostrar el listado de clientes para un determinado distrito. O sea, nosotros íbamos a ingresar el distrito como parámetro, debíamos validar que el distrito exista como parámetro, perdón, que exista dentro de la base de datos, y para esto debíamos utilizar excepciones. ¿Ya? Si no existe, iba a mostrar este mensaje de error, y si existía, iba a mostrar toda la información correspondiente al distrito y el detalle de clientes que viven en ese distrito. Y también al final un total. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar mi spool para que quede grabado esto. Spool, vamos a ponerle aquí en Z. Sol filar, le voy a poner ya. .txt. Estoy grabando. Entonces, lo primero que así tenía que hacer es un describe a mi tabla distrito para ver un poco el tema de los tipos de datos. ¿Qué ha pasado? Que cuando ustedes han definido el procedimiento, he encontrado varios casos en los cuales han definido el ID distrito. Bueno, hay bastantes personas que han definido con el porcentaje type, ¿no? El porcentaje type lo que te ayuda es que tienes el mismo tipo de dato de la tabla, no tienes equivocación. Hay otros que le han puesto directamente el chat, ¿no? También perfecto. Pero hay otros que han puesto numbers, ¿no? Han puesto tipo number. Entonces, cuando hacen el select, si le ponen un tipo number, un tipo chat, nunca va a encontrar. El select nunca se va a ejecutar. No te va a dar error, pero no se va a ejecutar. O sea, no te va a retornar registro. ¿Ya? Entonces tengan bastante cuidado. Yo lo que les sugiero es que siempre, antes de comenzar a desarrollar su procedimiento, hagan un descarga a la tabla para que vean los tipos de datos. ¿Ya? Y los tipos de datos son importantes, porque cuando es chat, acuérdense, ¿qué pasa con los chats? Si tienen un campo que tiene solamente dos valores, ¿qué pasa con el resto? Lo tienen espacio en blanco, ¿no es cierto? Lo rellena con espacio en blanco. ¿Se acuerdan del chat? Lo rellena con espacio en blanco. Entonces tienen que tener en cuenta eso también al momento de hacer las comparaciones, ¿ya? Por eso es importante que vean el tipo de datos con el cual van a trabajar y al momento de declarar también su valor, ¿ya? Los datos que está justo también en el documento. ¿Cómo? Los datos que también están en el documento, ¿qué valor tenía? Claro. Entonces ahí tienen que tener bastante cuidado porque esto sí he encontrado bastante, ¿no? Que ponen un tipo de dato que es diferente al tipo de dato que es de la tabla, ¿no? Entonces eso afecta a la comparación. Entonces, vamos a crear nuestros procedimientos. Un create o replace procedure SP, vamos a ponerle reporte distrito. ¿Ya? Entonces, como le decía, iba a tener como parámetro el ID, vamos a poner un PID, y le vamos a decir que sea del tipo distrito, punto, ID distrito, ¿no? Como está acá en el nombre de la tabla. ID distrito, porcentaje, type. ¿Ya? Y begin. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya nuestra primera parte del procedimiento. Y yo voy a necesitar una variable para sacar el nombre del distrito. Entonces voy a declarar una variable de nombre. Igual la puedo declarar del tipo de datos, ¿no? Del nombre del distrito, que es en este caso un char de 18. O también le puedo decir igual, ¿no? Distrito, punto, nombre, porcentaje, byte. Con esto, ¿de qué se olvidan? De que, por ejemplo, puedan definir la variable que sea más pequeña que el tipo de datos que tiene la tabla, ¿ya?
para evitar errores. Si la definen que es más grande, no hay problema, pero si pueden ser en algunos casos que la definan un poco más o más pequeña de lo que está en la tabla, y eso puede ocasionarles error, ¿ya? Entonces, como nos piden a nosotros validar que ese distrito exista, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer un select a la tabla distrito, voy a sacar el nombre, lo voy a almacenar en esta variable de nombre que estoy definiendo sobre mi tabla distrito, where id distrito sea igual a mi parámetro, ¿no? A mi parámetro, el PID que he definido aquí. Buenos días. Entonces, como este de acá, este select es un select into, ¿no? ¿Esto qué va a pasar? Que cuando nosotros pongamos un ID de distrito que no exista, entonces este select va a fallar. Entonces, me va a controlar el error cuando no encuentre, ¿no? Entonces, acá lo que voy a poner es un exception y le voy a decir un when no data found, ¿ya? When no data found, then, o sea, cuando no encuentre datos, y aquí voy a mostrar el mensaje de error que me están pidiendo. ¿Ya? Y acá le vamos a poner que el distrito no existe. ¿Ya? El distrito no existe. Entonces, si este select de acá no me retorna registros, va a caer la excepción, y la excepción que yo estoy controlando es el no data found. Y el no data found en este caso me va a mostrar el distrito no existe. Con eso ya estoy validando que el distrito que me estén ingresando existe. ¿Sí? Principalmente esa es la validación que se pedía al momento de la creación del procedimiento. ¿Qué he encontrado dentro de los programas? Y también es válido. Es válido, ¿no? Que han hecho un select count a la tabla distrito, ¿no? Con este ID, para ver si esto existía, ¿no? Si el count le retorna 0, creaba una variable de tipo boolean false, ¿ya? Y eso lo preguntaban más abajo para ver si es que seguía con el flujo del programa o no. Pero no estaban controlando la excepción. No estaban controlando la excepción. Lo que hacían es un select count nada más, ¿ya? Pero no controlaban la excepción. Entonces también eso, tienen que tener cuidado al momento de lo que se les pide, ¿no? Que se dice que lo tengan que controlar con una excepción, lo tienen que controlar con una. Está bien que ustedes puedan tener algunas otras formas de validar, pero en este caso se les pedía que sea a través de una excepción, ¿ya? Entonces, si esto existía, ya aquí, ya lo que podíamos hacer es poder realizar la solución de esto, ¿no? Mostrar esta información. Entonces, de acuerdo a mi modelo, me piden el nombre, ¿qué más me piden? El teléfono y la dirección, ¿ya? Todo esto se encuentra en la tabla cliente, ¿ya? Y acá tengo el ID del distrito. Entonces, como yo lo tengo todo esto en mi tabla de clientes, y van a retornar varios clientes, no solamente uno, ¿qué tengo que implementar ahí? Un cursor, así es, ¿no? Entonces, la idea es que acá en la tabla, en la declaración, declaremos un cursor C cliente, y acá hacemos nuestro select, ¿no? El select es simple, select nombre, teléfono, dirección, ¿sí? From mi tabla cliente o clientes, cliente. Where ID de distrito es igual a mi parámetro, ¿ya? ¿Qué otras variables he encontrado al momento que he estado revisando las evaluaciones? Es que en el distrito, aquí en el cursor han creado un parámetro PID. También es válido, ¿no? Porque ustedes le van a pasar este ID como parámetro, pero en este caso, como ya lo tenemos, lo podemos escribir directamente, ¿ya? ¿Sí? Y finalmente necesito una variable contador para poder contar el total de clientes. B total le voy a poner,
Y esa B total va a ser de tipo number de 5 y lo voy a inicializar en 0. ¿Ya? Recuerden, es importante inicializar estas variables contador porque si no lo inicializamos, su valor inicial, ¿cuál va a ser? Null, ¿no? Y cuando suman algo a null, le va a retornar siempre null, ¿ya? Tengan cuidado con eso también. Eso, me faltó la R también. La R a number. Ya está. Entonces ya tenemos nuestro cursor, tenemos nuestra variable B total, y acá lo único que vamos a hacer es comenzar a recorrer nuestro cursor, ¿ya? He encontrado casos en los cuales han hecho recorridos utilizando loop, ¿no? O utilizando el for. En estos casos vamos a utilizar for, ¿ya? Listo. Clientes, le puse. Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es mostrar, pero acá antes del for vamos a mostrar una cabecera, ¿ya? Para darle orden nada más. DBMS output. Recuerden que la cabecera siempre tiene que estar fuera del bucle, porque si no, se va a mostrar varias veces, ¿no? Te vamos a mostrar esto de aquí, vamos a ponerlo aquí, y vamos a mostrar nuestra cabecera, que dice, como dice, debe decir cliente, teléfono y dirección. Acá, entonces vamos a ponerle cliente, teléfono, dirección. Copiar esto aquí, hacerle un separador para que se pueda diferenciar. Y acá vamos a mostrar nuestras variables, ¿ya? Estas variables que son de tipo C.nombre, ¿no? Concatenado con C.teléfono, ¿no? Que son los campos que tiene nuestro cursor. C.dirección. Y acá vamos a incrementar nuestra variable total, ¿sí? Nuestra variable total la vamos a incrementar en 1. ¿Para qué? Para que cuando terminemos de ejecutar todo el bucle, vamos a mostrar el total de clientes, ¿sí? El total de clientes. Entonces acá vamos a mostrar total clientes, 2 puntos, cerramos y concatenamos con nuestra variable B total. Listo. Entonces ahí tenemos ya nuestro procedimiento creado, ¿no? Nuevamente vamos a hacer un repaso. Nos piden que este procedimiento tenga un parámetro. El parámetro es el PID de distrito. Creamos nuestra variable, tenemos que sacar el nombre del distrito, creamos acá nuestra variable nombre. Tenemos que seleccionar todos los clientes de ese distrito. Para esto necesitamos un cursor y también una variable total para poder contar la cantidad de clientes, ¿no? ¿Cómo validamos que el distrito que estén ingresando exista? Hago un select into para sacar el nombre del distrito con ese ID. Si no existe, lo controlo a través de una excepción, una data found, ¿no? Si cae acá en el error, nos va a retornar este mensaje de error. Y si existe, lo que va a hacer es va a ejecutar el cursor, va a mostrar la información de los clientes, va a aumentar nuestra variable total y finalmente mostrar ese total de clientes. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a compilar a ver si no tenemos ningún error. Listo, nuestro procedimiento se ha creado sin error. Entonces, vamos a probar. Vamos a hacer, quiero ver antes un select a la tabla cliente, ¿ya? Para ver lo distinto. ¿Qué distintos tenemos? 13. Entonces acá lo que voy a hacer es un exec sp reporte que le puse mis procedimientos, ¿cómo se llama?
reporte distrito, ¿no? Reporte distrito. Y le voy a pasar el distrito 13. Ahí está, ¿no? El distrito 13. En este caso, me retorna los clientes con su teléfono, su dirección, y acá me está mostrando el total de clientes que tiene ese distrito, ¿no? Por ejemplo, le voy a mandar el distrito 130, que yo sé que no existe. Y ahí está, ¿no? El distrito no existe. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que se lleven es esto, ¿no? No es la única forma, como les digo, he encontrado diferentes formas de que ustedes han podido responder a esta pregunta. Una de las formas, por ejemplo, era, han validado esto utilizando un select count, han recorrido su cursor utilizando no el for, sino el while o el loop, ¿sí? Otros casos en los que he visto que acá en el cursor y llaman directamente al cursor. O sea, crean el cursor acá. ¿Sí? También. No lo hemos visto en clase, pero supongo que han investigado y así lo han hecho. No creo, no dudo ahí de su honestidad al momento de trabajar, ¿ya? Pero básicamente es eso, ¿no? No estaba complicado. Lo único que solamente tenían que acordarse de la excepción, ¿no? ¿Qué excepción utilizar para poder validar? Y el uso de los cursores en este momento, ¿no? Para poder... Ya habíamos hecho ejemplos donde totalizamos y donde mostrábamos este tipo de reportes. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Ah? Bien. Entonces, esa era la primera. Y vamos con la segunda. A ver, la segunda era, en este caso, como le digo, las preguntas son muy similares, ¿ya? Y aquí era, en este caso, implementar un procedimiento de base de datos que muestre el listado de comidas de un determinado tipo, ¿ya? Este procedimiento debe recibir como parámetro el ID tipo de comida y validar que existe, igualito como el parámetro anterior, como el procedimiento anterior. Y acá listar las comidas y los tipos de comida. Lo único que cambiaba acá es que debe mostrar el total de calorías y el total de precios. O sea, tenía dos contadores, ¿ya? Uno para totalizar las calorías y otro para totalizar el precio, ¿ya? Entonces vamos acá a trabajarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a crear nuestro procedimiento. Create o replace procedure SP reporte comida le voy a poner, ¿ya? Donde íbamos a recibir como parámetro el tipo de comida. El tipo. Igual, para evitar errores, lo voy a declarar de tipo comida o comida punto tipo porcentaje type. ¿Ya? De ese tipo. Listo. Entonces, al igual que mi procedimiento anterior, yo necesito una variable nombre para poder tener el tipo de comida. ¿Ya? Entonces, esa variable nombre la puedo declarar tipo comida punto, ¿cómo se llama? En la tabla, descripción, porcentaje type. Y voy a necesitar dos variables contadores. Un contador calorías puede ser, calorías, que va a ser de tipo number de 5 y lo inicializo en 0. ¿Sí? Y otro contador precio, igual lo voy a declarar de tipo number y lo voy a inicializar en 0. ¿Ya? Entonces voy a comenzar acá a escribir mi programa y lo primero que voy a hacer es el select para poder validar que el tipo de comida que me estén ingresando existe. Entonces hago un select
a mi tabla, al campo de descripción. Esto lo voy a guardar en mi variable bNombre que acabo de crear. From mi tabla comida, perdón, tipo comida. Where ID, ¿cómo se llama? Campo ID tipo, ¿no? ID tipo es igual al parámetro que me está llegando aquí. Punto y coma. Igual acá, lo que teníamos que controlar es el exception, el bueno data found. Y acá mostrábamos el mensaje de error, ¿no? Vamos a mostrar que el tipo de comida no existe. Tipo de comida ingresado no existe. ¿Ya? Entonces con esto ya estábamos validando que nuestro tipo de comida exista. ¿Sí? Y acá vamos a comenzar a hacer nuestro report. Entonces acá vamos a mostrar la cabecera que nos están pidiendo. Primero nos piden acá mostrar nos piden mostrar el tipo de comida y el nombre de la comida. ¿Ya? Entonces acá vamos a mostrar código, tipo de comida, puntos, y lo vamos a concatenar con nuestro variable que entra como parámetro, ¿no? Porque este es el tipo de comida que está ingresando. Y pintamos aquí el nombre, como dice que debe llamarse, nombre de tipo comida. Acá, nombre tipo comida. Y esto lo tenemos en nuestra variable bNombre. ¿Sí? Vamos a pintar acá la cabecera que nos están pidiendo. En este caso es que debemos mostrar, a ver, comida, calorías y precio. Vamos a borrar esto, vamos a mostrar comida, calorías y precio. Y tenemos el separador para poner un poquito de orden ahí. Hay algunos chicos que me han puesto el RPad, ¿no? Con el RPad lo que hace es completa los espacios para poder darle un orden también, ¿no? Porque hay veces se dan cuenta cuando lo hago así, sale medio culebrítico, ¿no? No respeta. Es como un tab que le ayuda a completar los espacios, ¿no? Hasta que cumplen con ese tamaño, ¿ya? Eso también es válido. ¿Ya? Y acá vamos a recorrer cursor, pero vamos a crear acá nuestro cursor en la zona de declaración de variables, ¿ya? Entonces acá vamos a declarar nuestro cursor de comidas y vamos a cursor C comida, comidas y acá vamos a declarar que es un select simple a la tabla comidas, ¿no? A los campos nombre, calorías y precio. Nombres, calorías y precio. From mi tabla comida, where tipo es igual al parámetro, ¿no? AP, ¿sí? Ya declaramos nuestro cursor y acá vamos a recorrer nuestro cursor. Vamos a hacerlo usando un for C in de comidas loop y vamos a recorrer aquí. Lo que vamos a mostrar es lo siguiente. Vamos a hacer un dbmco put line y acá vamos a poner c.nombre
concatenado de punto calorías y lo vamos a concatenar de ese punto precio. Cuando terminamos nuestro cursor, vamos a ponerle una raya divisoria, ¿ya? Y vamos, acá también dentro del cursor, lo que vamos a hacer es los contadores, ¿no? Porque tenemos dos contadores ahí que debemos incrementar. Uno es este de aquí, vamos a ponerle acá. Dentro del cursor, tenemos que aumentar el calorías, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer calorías? Es B calorías más C punto calorías, ¿no? Uno va a incrementar las calorías. Y en el caso del precio, ponerle aquí, es el contador de B precio, más nuestra variable del cursor, que es C punto precio. Precio más llamo, ¿no? Precio. Listo, ya tenemos acá nuestros dos contadores que se están incrementando y al final lo vamos a mostrar. Cuando ya terminamos nuestro cursor, vamos a mostrar esos dos valores. ¿Sí? Vamos a mostrar nuestros dos valores. Acá vamos a mostrar total caloría. Vamos a concatenarle nuestra variable B contador categorías y nuestra variable total precio. Y acá vamos a ponerle B contador precio. ¿Sí? Listo. Era muy similar a la pregunta anterior, lo único que teníamos que tener en cuenta era esto, que teníamos que ahora tener dos contadores, ¿no? Después la validación es la misma, utilizando la excepción bueno data found y recorrer el cursor y mostrar la información de los contadores, de los totales. ¿Sí? Vamos a ver entonces aquí. Ya está nuestro procedimiento creado. Voy a hacer un select a la tabla comidas un ratito para ver los tipos. Están los tipos. 1, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar nuestro procedimiento. Excel, SP, reporte, comida, y le vamos a pasar el 1. Y ahí está, ¿no? Nos da el total del precio y nos da el total de las calorías, ¿sí? Y si yo le paso, por ejemplo, el tipo 100, que yo no sé que no existe, ahí está, ¿no? El tipo de comida ingresado no existe, ¿sí? Entonces, esa era la solución a la actividad A. Como le digo, las tres actividades eran muy similares, lo único que cambiaba era la base de datos, nada más, pero en realidad era casi hacer la misma estructuración para los tres procedimientos, para las tres filas, para las tres filas de los, ¿sí? Entonces voy a generar acá el spool off para que se lleven esto de aquí. Vamos a ver acá. Aquí está la solución. Yo lo voy a subir de una vez al Canvas para que lo tengan y lo puedan utilizar en la actividad de la siguiente, de este sábado, ¿no? De una vez lo voy a subir, ¿ya? Y se lo voy a subir.
Aquí en la semana 12 se los he puesto ya, la solución de la fila. Entonces, nada, no sé si tienen dudas, consultas ahí. Como les digo, la evaluación del día sábado va a entrar a la parte de paquetes. Es una pregunta, pero dentro del paquete hay varios procedimientos y funciones que tienen que crear, ¿no? Solo paquetes. Pero en el paquete va a entrar excepciones, cursores, esas cosas, ¿no? Todo lo que hemos visto. ¿Sí? Bien, entonces, si no hay consultas, vamos a comenzar a ver el tema de qué nos trae hoy a clase, ¿ya? Entonces, hoy día, como les comentaba al inicio, vamos a ver nuestro último objeto de base de datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos aprender en esta sesión, ¿ya? Bueno, conocer la utilidad de los triggers o disparadores, como también lo pueden encontrar en algunas lecturas, ¿no? Vamos a conocer cómo se crean, cuál es la sintaxis para poder crear un trigger y también conocer los tipos de triggers que existen. Estos de los tipos de triggers nos van a servir a nosotros para poder saber en qué momento lo vamos a implementar, en qué momento lo tenemos que implementar, ¿ya? Y también identificar las situaciones o casos de uso en los cuales necesitamos nosotros implementar un trigger, ¿ya? Tenemos acá un video, quiero que lo vean, y que nos va a ayudar un poco a poder ver cómo a través de trigger nosotros podríamos haber solucionado este caso, ¿ya? Damos un préstamo con garantía hipotecaria. Eso no es, eso es una... Bueno,
Ya, ahí nomás vamos a ver, todavía de ahí si quieren lo ven totalmente, pero después de ver el video, lo que quiero es que pensemos un poquito y analicemos por qué los datos financieros son críticos y regulados, ¿no? Yo que he tenido experiencia trabajando en banca ya varios años, hay entidades que nos regulan o que regulan a los bancos, como la SBS, y ellos también te definen algunas políticas de control que nosotros debemos tener, ¿no? Pero hay otras cosas que ya la misma entidad debería controlar a través de su sistema, ¿sí? Entonces, estos casos de fraude, ¿no? Los peruanos somos extraordinarios en crear nuevas formas de poder sacarle la vuelta a la ley, se puede decir, ¿no? Tenemos ese instinto nosotros y esa, se puede decir, esa creatividad para buscar ahí cómo sacarle la vuelta a los sistemas, ¿no? En este caso, en los bancos, nosotros siempre tenemos que estar a la expectativa de poder controlar esto, ¿no? Y en el caso de los triggers, ¿cómo nos podían ayudar a nosotros a cumplir estas normas de auditoría interna, ¿no? Y antifraude? Los triggers son, como les comentaba, son objetos de base de datos que, a diferencia de los procedimientos y funciones que nosotros tenemos que utilizar comandos para poder ejecutarlos, ¿no? O sea, nosotros para ejecutar un procedimiento, por ejemplo, tenemos que usar el comando exec, ¿no? Llamarlo principalmente, ¿no? A la función también llamarlo. Los triggers no. Los triggers no necesitan que nosotros lo llamemos. Los triggers se ejecutan automáticamente. Apenas ocurrirá un evento dentro de la base de datos, ¿ya? Es por eso que nosotros de repente a través de cuando tengamos o para poder evitar temas de fraude, podemos poner controles en nuestra base de datos y estos controles podrían activarse por triggers, ¿sí? Y estos triggers nos permitirían a nosotros poder tener auditorías y estas auditorías disparar alarmas internas en los cuales nos digan, oye, acá hay un movimiento raro, ¿no? Esta persona no mueve siempre esta cantidad de plata o hay un movimiento extraño, todo esto. Y ahora con la IA, mucho más todavía, porque la IA te permite poder realizar ese análisis en tiempo real y disparar estas alarmas a las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me pasó a mí, no? Que yo tengo la tarjeta de crédito y en un día como a las 6 de la mañana me llaman del banco y me dicen, señor, usted ha comprado o ha hecho un movimiento a las 2 de la mañana. Y digo, no, si estoy durmiendo. Han comprado pasajes internacionales con su tarjeta, ¿no? ¿Y cómo se han dado cuenta de eso? Porque han activado alarmas trigger en los cuales han visto que ha habido movimientos raros, en horarios también raros, y eso dispara alarmas para que te puedan activar y de repente hacer el bloqueo, ¿no? Entonces el banco estaba activando sus sistemas antifraude y esto lo puede hacer utilizando triggers, ¿no? Entonces, principalmente el uso de Trigger nos va a permitir a nosotros poder tener control de estos malos manejos o malas experiencias que podamos tener. Les cuento otra que también me pasó en un trabajo anterior, ¿ya? Hace como 10 años aproximadamente, ¿ya? Mucho antes de la pandemia, nosotros como trabajadores teníamos que marcar asistencia, ¿no? Teníamos que marcar nuestra hora de entrada. Teníamos que tener nuestra hora de entrada. Entonces, lo que se había hecho para que todavía no habían implementado estos carnets para poder marcar sensores, teníamos una aplicación en la cual tú ingresabas tu usuario, tu password, ¿no? En tu PC, tenías que llegar a tu PC, loguearte, no teníamos laptop, todavía teníamos desktop, tenías que llegar a tu PC, tenías que ingresar tu usuario y password, y en el momento que tú ingresabas a esta aplicación se marcaba tu hora de ingreso, ¿sí? Se marcaba tu hora de ingreso. Y ahí te decía 8 en punto, 8 y 5, etc., ¿no? Te dan una tolerancia de 5 minutos. Entonces se marcaba tu asistencia y cada jefe de área mensualmente sacaba un reporte para ver el tema de los descuentos, ¿no? Te contaban
por determinada cantidad de minutos al mes de tardanza te descontaba, ¿ya? Entonces, nosotros veíamos a un par de personas que siempre llegaban tarde, pero nunca salían en el reporte. Nunca salían en el reporte de asistencia, ¿no? Porque también sacaban como un top, ¿no? Los más tardones salían ahí, ¿no? Para que ya confiéndote ahí te dé vergüenza y te corrijas el siguiente mes, mejores todavía el tema de asistencia, ¿no? Entonces, nunca salían y nosotros lo veíamos que marcaban tarde y decían, ya bueno, no, tampoco no le íbamos a tirar dedo, como se dice, ¿no? Entonces, pero esto también se dio cuenta el jefe. Entonces, implementaron un trigger en la base de datos, ¿ya? Un trigger en la cual cada vez que se actualizara, acá por ejemplo mi tabla se llamaba asistencia, ¿ya? Asistencia. Cada vez que se insertara o se actualizara en esta tabla, se iba a grabar en una tabla de logs. ¿Ya? Todos esos cambios se iban a grabar en una tabla de logs. Esto lo hizo el jefe. ¿Ya? Esto de acá, este trigger, para poder hacer esta validación, lo hizo el jefe. Entonces, estas personas, ¿qué pasaba? Que se habían conseguido el usuario y la contraseña de un usuario de base de datos que tenía privilegios para poder hacer update o insert a esta tabla. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Ellos entraban, marcaban su asistencia y después se hacían un update a su hora de ingreso. ¿Ya? Se ponían 8 y pero como no sabían que había un trigger que se disparaba automáticamente, había una tabla de logs que registraba todos esos cambios. Entonces, por ejemplo, Luis Perales, había un insert de Luis Perales, hoy día estamos 13 del 11 y había llegado a las 8 de la mañana. ¿Ya? Y en esa tabla de logs también tenía una actualización del usuario Luis Perales, del 13, del 11, y se había puesto 7 y 50. Entonces, con este log se pudo dar cuenta que este usuario estaba cambiando o estaba actualizando la hora de ingreso de acá, de la tabla. Con eso se hizo la investigación, se sacaron las pruebas, se sacaron a las dos personas y bueno, fueron despedidas inmediatamente, ¿no? Porque es algo que tú tienes acceso a la información o a la base de datos, esto tampoco no te da derecho a que tú puedas aceptar manipular la información, porque así, como mueven la asistencia, de repente se actualizaban el sueldo y se hacían otras cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de casos nosotros los podemos solucionar implementando triggers, ¿ya? Entonces hay que tener bastante, en qué casos de uso nosotros podemos implementar y para qué nos va a servir, ¿no? En temas de auditoría, el tema de triggers es bastante usado y lo vamos a ver en algunos ejemplos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, regresando al tema de los triggers o disparadores, es un bloque de PLSQL, ¿sí? Es un bloque de PLSQL, o sea, es un programa de PLSQL que nosotros vamos a crear en la base de datos y se va a ejecutar automáticamente, ¿no? Como le decía, a diferencia de un procedimiento o una función, el trigger se va a ejecutar automáticamente. No necesitamos nosotros que lo ejecutemos a través de algún comando, se va a ejecutar automáticamente. Y se va a disparar, ya sea por eventos que van a suceder en nuestra base de datos. Entonces, estos eventos, nosotros le vamos a decir a nuestro trigger que se va a disparar si se va a hacer antes o después de un insert, y también está relacionado sobre un objeto de base de datos en el cual se va a disparar, ¿no? En este caso sobre una tabla de departamento, ¿ya? Entonces, hay dos momentos en los cuales podemos disparar el trigger. Antes de un insert o después de un insert. Update o delete. ¿Ya? Vamos a ver que hay esas operaciones, vamos a hacer varios ejemplos que vamos a trabajar. Y como le decía, nosotros no necesitamos ejecutar el trigger se va a ejecutar automáticamente. ¿Ya? Tenemos aquí. Entonces, los triggers los podemos definir en varios objetos, no solamente a nivel de tabla. ¿Sí? Hay triggers que nosotros los podemos definir a una vista, a un esquema o a la base de datos. ¿Ya? Los más conocidos, con los que vamos a trabajar más nosotros aquí en nuestras sesiones, en esta y la del sábado, son los que están relacionados a nivel de tabla. ¿Ya? Nivel de vista son poco usados, pero también existen.
a nivel de esquema, ¿sí? Y a nivel de base de datos también son bastante usados porque le va a permitir al administrador de base de datos o auditar información que se esté realizando sobre, principalmente en global, no sobre una tabla específica, sino sobre la base de datos, ¿no? Por ejemplo, un trigger de base de datos es cuando un usuario hace logón, ¿no? Cuando tú te logueas, ahí nosotros podemos programar algún trigger, ¿no? Que grabe en una tabla de log, desde qué computador se está logueando, a qué hora se está logueando, etcétera, ¿no? Eso también. Pero este es a nivel, si se dan cuenta, de base de datos, no a nivel de una tabla, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Principalmente cuando hablamos de trigger, nosotros estamos trabajando cuando realizamos la manipulación de un objeto de base de datos, ¿no? Principalmente cuando trabajamos con las sentencias DML, ¿no? ¿Qué sentencias DML? Delete, update o insert. La única que falta es el select, pero para hacer select no necesitamos disparar triggers, solamente para aquellas que manipulan información dentro de nuestras tablas o bases de datos, ¿no? Principalmente, como le decía, delete, update, insert. También podemos crear triggers, ¿no? Como le decía, a nivel ya de sentencias DDL, por ejemplo, cuando creamos o modificamos algún objeto de base de datos, ¿no? Create, alter o eliminamos objeto de base. Y también cuando realizamos operaciones sobre la base de datos, tipo un logon, un logout, cuando bajamos la base de datos, cuando subimos la base de datos, también nosotros podemos implementar triggers a nivel de base de datos, ¿sí? Entonces, los casos de uso en los cuales son más usados los triggers son los siguientes, ¿no? En el caso de seguridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos restringir que los usuarios puedan realizar modificaciones a determinadas tablas solamente en horario laboral. ¿Ya? Eso lo podemos hacer a través de un trigger, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando desde mi casa de manera remota a las 11 de la noche, ese horario está fuera del horario laboral, ¿no? Y hay un trigger que me controla que yo pueda trabajar solamente de 8 a 6 de la tarde, me va a bloquear a mí la operación que yo quiera realizar sobre la tabla que yo quiero trabajar utilizando esto, ¿no? Auditoría, como le decía, para generar logs, ¿no? En cualquier caso de que nosotros queramos controlar transacciones específicas sobre tablas, ¿no? Con datos sensibles. Por ejemplo, datos sensibles son los salarios de los empleados, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un update a la tabla, al campo salario de la tabla empleado, por ejemplo, podemos ponerle auditorías a través de Tiger, ¿sí? Data integridad, integridad de datos, ¿no? Generalmente le pongo este ejemplo cuando nosotros tenemos nuestra tabla de productos, ¿no? Y manejamos un stock, ¿no? Cuando nosotros vendemos, ese stock debe decrementarse, ¿no es cierto? Entonces, eso lo podemos hacer utilizando estas reglas de integridad, trabajando los triggers, ¿no? Porque ya son reglas un poco más complejas, que no lo podemos manejar de repente utilizando una constraint, sino lo manejamos utilizando un trigger, ¿sí? Para validar integridad referencial, pero no necesariamente, porque para eso sí la constraint, replicaciones de tablas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy insertando en una tabla, esa información quiero que se replique en otra tabla, eso lo puedo hacer a través de un trigger, que sea automático, no necesito hacer nada más. Y habrá algunos eventos más que se puedan estar asociados a nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos triggers, tres tipos de triggers, se puede decir, dentro de Oracle, que definimos. Los simples, ¿no? Que se van a disparar cuando vamos a realizar determinadas acciones antes, después o incluso antes o después de un insert, update o delete, ¿sí? También tenemos los compound triggers, ¿sí? Y tenemos los triggers no DLL, ¿no? Que son, como les decía, que se van a disparar cuando trabajamos con sentencias DDL, ¿no? Create, alter o drop, y también con eventos de nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar, primero vamos a ver la teoría de los más conocidos, ¿ya? Los más conocidos son los que están asociados a sentencias DML. Y si son sentencias DML, principalmente estos están asociados a una tabla, ¿sí? Cuando vamos a crear un trigger,
de este tipo, de sentencias de DML, siempre los triggers están asociados a tablas, ¿ya? El trigger siempre está asociado a una tabla, cuando son de tipo DML, ¿ya? Tipos DML siempre están asociados a una tabla. Entonces, cuando nosotros creemos un trigger, cuando vamos a ver la sintaxis, le va a decir on sobre qué tabla está asociada el trigger, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros hacemos un drop de la tabla, el drop de la tabla elimina ¿qué cosa? La tabla, los constraints y también se eliminan los triggers que tuviera asociado, ¿ya? O sea, cuando nosotros eliminamos una tabla, si la tabla tiene constraints, tiene índices y tiene triggers asociados, todo esto se elimina al momento que eliminamos la tabla, automáticamente, ¿ya? Todo eso. No es que el trigger se queda solo. ¿Por qué? Porque cuando el trigger compile, ¿no? Va a buscar la tabla y como la tabla no existe, se va a descompilar. Entonces, para evitar eso, cuando se elimina la tabla, se eliminan todos los objetos que están relacionados ahí, ¿ya? Entonces, dentro del cuerpo del trigger, nosotros vamos a determinar cuáles son las acciones que vamos a realizar. Inclusive, dentro del cuerpo del trigger, nosotros podemos hacer una llamada a un store procedure que hemos creado anteriormente, o a una función, ¿sí? A una función o a un store procedure que se ha creado anteriormente. Lo único que no podemos hacer en el trigger es retornar un select, ¿no? Como hacíamos en los procedimientos. Por ejemplo, en un procedimiento podríamos retornar un report. Eso no lo podemos hacer en un trigger, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer en un trigger es insertar en una tabla de logs, ¿no? Mandar un correo, por ejemplo, ¿no? Mandar una alerta, etc., ¿sí? Pero no podemos retornar información o hacer un select. Entonces, cuando trabajamos con triggers, también hay otro tema muy interesante que debemos tener en cuenta al momento de implementar, ¿ya? Hay dos niveles o dos tipos de triggers, se puede decir, que son de tipo de mail, ¿ya? Uno, nosotros podemos crear un trigger DML y se divide en dos tipos. A nivel de sentencia y a nivel de porfirio. ¿A qué se refiere con sentencia? ¿Ya? Por ejemplo, yo hago un update a la tabla empleados, employees, y le digo que el salario va a ser igual a 1000, ¿ya? Punto. Si yo ejecuto este update, ¿cuántas sentencias ven aquí que se va a realizar? Como sentencia, vean lo primero. ¿Cuántas sentencias ven acá? Una nomás, ¿no es cierto? Es un update. Es un update, ¿ya? No importa la cantidad de filas que va a afectar. Acá puede, como no le estoy poniendo un word, puede afectar a los 100 empleados que estén aquí, ¿no es cierto? Pero es solamente una sentencia. Es una sentencia. Entonces, el trigger yo lo puedo disparar a nivel de sentencia, o sea, cada vez que se dispare este update, se va a disparar. ¿Cuántas veces se va a disparar mi trigger? Una vez. Una vez. ¿Ya? Y también tengo for each o por fila. ¿Ya? Yo hago este mismo update. Y este update, como le decía, va a afectar 100 filas. Entonces mi trigger, cuando yo lo defina que se va a disparar por fila, ¿cuántas veces se va a disparar? Depende de la cantidad de empleados. Claro, pero yo estoy diciendo que son 100. 100. 100 veces. ¿Ya? 100 veces se va a disparar. Entonces, quiero que vean esta diferencia. Si yo creo el trigger a nivel de sentencia, ¿no? En este caso, como se está disparando una sentencia solamente, se va a disparar una vez el trigger. Pero si yo le digo al trigger que se va a crear por fila, cuando yo ejecute este update, se va a disparar 100 veces. Tantos empleados como filas se actualizan. ¿Sí? Tienen que tener esa consideración al momento que van a crear su trigger, ¿ya? Uno es a nivel de sentencia y otro es a nivel de fila. Por eso que tenemos ahí bien separados.
por defecto, cuando creamos los triggers en Oracle, los crea a nivel de sentencia, ¿ya? Si nosotros queremos crearlos a nivel de fila, tenemos que agregar un comando más, ¿ya? Por defecto, entonces, acá dice, ¿no? Por defecto, cuando creamos un trigger, es de este tipo, a nivel de sentencia, ¿ya? Y se dispara cada vez que hay un evento, y no importa cuántas filas sean afectadas, solamente se dispara una vez, ¿ya? Se dispara una vez. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos utilizar esto para poder grabar, no sé, la información de qué usuario y a qué hora se ha ejecutado una sentencia específicamente, ¿ya? A nivel de filas, bueno, como su mismo nombre dice, se va a ejecutar tantas filas como sean afectadas por la sentencia, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, ese update afectaba 100 registros, entonces ese trigger se va a disparar 100 veces. 100 veces, ¿ya? Y, por ejemplo, si este update, ¿ya? Modifico el update, miren. Modifico mi update. Y le pongo un where acá. Where. Y le pongo que el department ID es igual a 1000. ¿Ya? Y le digo que actualice el salario de todos los empleados cuyo departamento sea igual a 1000. Este código de departamento no existe en mi base de datos. No existe en mi base de datos. Entonces, si yo ejecuto este update, ¿cuántas filas me van a afectar? Cero. Cero filas. Cero filas. Pero si yo defino mi trigger a nivel de sentencias, aunque no afecte ninguna fila, igual se dispara una vez. ¿Ya? En el caso, si yo lo defino por fila, ¿cuántas veces se va a disparar? 0 veces. Sí. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Siempre a nivel de sentencia, afecte o no afecte fila, se va a disparar. En el caso de cuando definamos nuestro trigger por fila, por each row, ahí sí, si no se ve afectada ninguna fila, tampoco se va a disparar el trigger. ¿Ya? Eso también tenganlo en cuenta. Importante. Bien, entonces, ¿cuáles son los casos de uso más comunes para un trigger a nivel de sentencia? Cuando queremos ver la seguridad después de realizar un DML, una sentencia DML, vamos a poner un ejemplo de esto ahorita, ¿sí? Antes de hacer la sentencia DML, ¿sí? Por ejemplo aquí, ¿no? En este caso, acá está afectando una fila, entonces igual se va a registrar el trigger una vez, acá se está haciendo el update para todas las filas, pero sí va a disparar una vez, ¿no? ¿En qué casos conviene trabajar con triggers a nivel de fila? Cuando queremos saber, por ejemplo, el valor anterior y el valor nuevo del salario, ¿no? Ahí sí nosotros necesitamos saber. Y eso pasa bastante con las auditorías a nivel de recursos humanos, ¿no? O el ejemplo que les hice del horario, el cambio de la asistencia, ¿no? Nosotros necesitamos que el trigger se dispare a nivel de fila para poder tener el valor anterior y el valor nuevo que se está modificando, ¿ya? Y vamos a ver cómo trabajar con el valor nuevo y valor anterior también en el caso de los triggers. Y esto solamente se usa cuando trabajamos los triggers a nivel de fila, ¿ya? Cuando trabajamos los triggers a nivel de fila, siempre vamos a trabajar con, o vamos a tener a nuestra disposición poder trabajar con estas columnas, ¿no? El salario, valor anterior y el valor nuevo, ¿ya? Solo a nivel de fila. A nivel de sentencias no podemos trabajar con esas pseudo columnas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la sintaxis para crear un trigger? ¿Ya? El trigger, para crear el trigger, igual que los procedimientos y funciones o paquetes, create o replay, acá viene la diferencia, el nombre del trigger, ¿no? Tiene la palabra reservada al trigger, el nombre del trigger. Los triggers no necesitan parámetros, ¿ya? Los triggers no necesitan parámetros. Acá le decimos en qué momento se va a disparar, si va a ser antes o después, ¿ya?
de hacer un insert, update o delete, la operación que va a habilitar o que va a disparar el trigger en este caso, on, la tabla a la cual está relacionada, ¿no? En este caso estamos relacionando la tabla de Farming, y acá va a guardar la información. Este trigger, por ejemplo, como no le estamos diciendo, especificando que se va a disparar por fila, por defecto, se está creando que va a ser por sentencia, a nivel de sentencia. O sea, cada vez que ejecutemos una sentencia se va a disparar mi trigger, ¿ya? Por defecto, entonces, acuérdense, el trigger es a nivel de sentencia. Entonces vamos a crear un primer trigger para ver cómo funciona y cómo lo vamos a nosotros a trabajar. Vamos a nuestro SQL Plus. Tengo esto. Voy a conectarme con el usuario HR, ¿ya? Para trabajar. Estoy conectado con mi usuario HR. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a generar el spool para tenerlo también. Ya. Entonces, yo voy a hacer un trigger que cada vez que modifique o inserte en la tabla departamentos, inserte, actualice o borre un departamento, se grabe en una tabla log, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es crear una tabla de log para poder grabar esa información, ¿ya? Entonces voy a crear esa tabla de log, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a crear acá mi tabla de log, create table log departamento, le voy a poner, ¿ya? Y esa tabla log departamento va a tener dos campos solamente por el momento. Vamos a tener el usuario, le vamos a decir que va a ser un varchar 2 de 20, y vamos a tener la fecha, ¿ya? Y le vamos a decir que es de tipo date. Solamente esos dos campos por el momento. Después le vamos a ir agregando más. ¿Ya? Entonces, tengo mi tabla log depto y tengo estos dos campos, usuario y fecha, ¿ya? Entonces voy a crear mi tabla de departamento, mi tabla log, perdón, y ahí está creada. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es crear un trigger que se dispare cada vez que nosotros insertamos en nuestra tabla de departamento y grabe un log, ¿no? De quién es el usuario y la fecha en que se realiza esa operación, ¿ya? Para eso vamos a utilizar nuestra tabla que acabamos de crear, log departamento. Entonces, vamos a entrar a nuestro editor y vamos a crear nuestro trigger, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la sintaxis, lo siguiente, create o replace trigger. Vamos a ponerle tr inserta, vamos a ponerle inserta departamento. Acá le tenemos que decir en qué momento queremos que se dispare nuestro trigger, antes o después del insert, ¿sí? Entonces acá nosotros le vamos a poner que sea after o before, ¿no? Before insert on, ¿qué tabla? Sobre nuestra tabla departments, ¿ya? On nuestra tabla de departments, begin, ¿ya? Entonces nosotros miren, nuevamente pasamos, create o replace trigger, el nombre del trigger, nosotros vamos a ponerle como prefijo siempre a nuestros triggers la palabra tr, inserta departamento, ¿ya? Este trigger le tenemos que indicar, de acuerdo a la sintaxis, en qué momento se va a disparar, si va a ser antes o después, ¿ya? Si va a ser antes o después de una determinada acción. ¿Qué acción? Una sentencia DML, ¿sí? Una sentencia DML. Entonces,
Para nuestro ejemplo que estamos haciendo ahorita, vamos a decirle que dispare, no antes, sino después. Ya vamos a ponerle before, after, perdón, after. Después del insert. O sea, después que inserte en nuestra tabla de departamentos, se va a disparar el ticket. ¿Ya? También yo le puedo decir que sea antes, pero en mi caso, dependiendo de lo que ustedes le pidan en la práctica o en la actividad, ustedes tienen que saber en qué momento van a disparar. ¿Ya? En mi caso le voy a decir, después de hacer el insert en la tabla de departamentos, que lo lance. ¿Cómo sería en el caso del import? ¿Cómo lo detectaría antes de ejecutar un dato? Un ejemplo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo lo detectaría? Ya eso lo sabe la base de datos. O sea, tú le dices acá solamente en qué momento. Por ejemplo, acá le pongo before, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que inserte departamento cuyo nombre sea menor a 15 caracteres, por ejemplo. Entonces acá yo le puedo validar eso. Antes de insertar, hago un len de la longitud del nombre y hago una validación ahí, ¿no? Y le muestro un error. Para esos casos, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso, como yo le estoy poniendo que sea después de un insert, ya. Y acá lo que vamos a hacer es un insert into nuestra tabla log departamento y los valores que vamos a insertar son el usuario y la fecha. ¿Ya? Y acá vamos a ponerle values, el user, ¿no? Que sabemos que existe, y en nuestro caso de la fecha existe. ¿Ya? Entonces, este trigger se va a disparar siempre después de un insert. ¿A qué tabla? A la tabla de department. ¿Ya? Después de hacer un insert a la tabla de department, se debe insertar ese log o ese registro en la tabla log department. ¿Ya? Ah, ya, el nombre de la tabla. Ah, sí, acá está, tiene razón. Listo, vamos a cerrar, vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y ahí está, ¿no? Nuestro trigger ha sido creado. Igual que un procedimiento, una función, un paquete, si tuvieran errores al momento de querer crear su trigger, igual lo pueden ver los errores usando el comando show error. ¿Ya? Con el comando show error, ustedes pueden ver los errores que tuvieran dentro del trigger al momento que lo disparan. ¿Verdad? Me olvidaba comentarles, ¿ya? Por ejemplo, nosotros creamos triggers para poder validar o obtener información en determinados logs, etcétera, ¿no? También cuento un caso que también lo deben tener en cuenta cuando trabajemos con triggers, así como los índices, también los triggers no lo podemos crear a diestra y siniestra, también tienen que ver exactamente dónde lo tenemos que utilizar, ¿no? Hubo una vez que nosotros teníamos una tabla de contactos, ¿ya? Una tabla de contactos. Donde acá teníamos la información de las personas, ¿no? De los posibles contactos para poder vender algún producto, ¿no? Y esta tabla de contactos tenía triggers, 3 triggers que se disparaban cuando hacíamos insert, cuando hacíamos update, cuando hacíamos delete, ¿ya? Se disparaban. Entonces, esta tabla de contactos recibía bastante información, ¿ya? Por los canales, por la página web, por teléfono, todos recibían información e insertaban en esta tabla. Y cada vez que insertaban se disparaba el trigger, o cuando lo actualizaban, o cuando borraban contactos. ¿Qué pasó una vez? Trajeron una base de datos, compraron una base de datos, ¿no? En Excel, de 1.000.000 de registros. ¿Ya? Una base más o menos grande, no tan grande. ¿Ya? Y nos dijeron, ya, tienen que cargar esto aquí. Algo así como lo que van a hacer ustedes. Van a cargar sus tablas, van a levantarla, les dan la base de datos y la tienen que cargar eso. Ya dijimos, ya, bacán, excelente.
Vamos a cargar. Entonces hicimos los comandos para poder cargar esto. Y esto en realidad no debe demorar mucho porque es una carga simple, porque tenía pocos campos y era complicado. Entonces, ¿qué pasaba? Pero se quedaba ahí y se demoraba un montón. La carga se demoraba un montón, nunca terminaba. Pasaban 8 horas y nada, no terminaba. Qué raro. Pero teníamos que cortar el proceso, porque ya se llevaba. ¿Qué pasaba? Que es lo que no nos habíamos dado cuenta. Que ya estaba haciendo el insert aquí, pero este insert, ¿qué pasaba? Comenzaba a disparar los triggers, ¿no? Y estos triggers estaban a nivel de fila, for each row. O sea, que cada vez que insertaba acá, se disparaba un trigger que disparaba e insertaba en otro lado. Y esto hacía que sea más lento. Cuando tenemos este tipo de acciones, lo que podemos hacer es no eliminar el trigger, sino hay una opción para poder desactivarlo. Ya que lo vamos a ver ahora. Podemos desactivar. O sea, es como que apagamos el trigger. Lo apagamos, terminamos la inserción y lo volvemos a prender. ¿Ya? Eso también es una casuística que nos pasó y que de repente les puede servir también cuando ustedes tengan algún caso similar. ¿Ya? Entonces ya creamos el trigger, ya existe el trigger en nuestra base de datos, está funcionando y lo que voy a hacer es probar el trigger. ¿Cómo pruebo el trigger? ¿Qué tengo que hacer para probar el trigger? Insertar en la tabla de departamentos. ¿Sí? Entonces voy a hacer un select a mi tabla de departamentos. Antes de insertar, veo aquí 150, voy a insertar entonces el departamento 150. Voy a hacer un... Voy a hacer un insert. Insert into mi tabla de departamentos. ¿Ya? Y voy a hacer, insertar el department ID. Y voy a insertar el department name. Solo esos dos campos. Ven aquí en código 350 y voy a poner aquí este departamento de transformación. ¿Ya? Entonces voy a hacer el insert en mi tabla de department de estos dos campos que son obligatorios, el department ID y el department name, y le estoy poniendo estos valores, ¿no? Código 350 y el nombre del departamento del campo transformación. ¿Ya? Listo, ya se creó. Entonces, esto insert debe haber disparado automáticamente el trigger de inserción. Entonces, también debe haber un registro en mi tabla log. Entonces voy a hacerle el select a mi tabla log para ver si ha insertado correctamente. Y ahí está, ¿no? Entonces, como le decía, nosotros no necesitamos mandar la ejecución del trigger. El trigger se va a ejecutar automáticamente de acuerdo a la definición que le hemos dicho. En nuestro caso le hemos dicho que se va a disparar después, ¿no? Después de hacer el insert sobre la tabla de departamento. Entonces acá vemos el usuario, ¿no? Que en este caso es el usuario que ha estado conectado a la base de datos con el que hemos estado conectado, y también la fecha, ¿no? La fecha y hora está grabando acá, solamente que no le hemos dado el formato. Si yo quiero ver correctamente la información de la fecha y la hora, acá le vamos a poner, ¿no? Vamos a darle el formato, por ejemplo, usuario, y le vamos a dar un tuchar a la fecha. Y le voy a decir que me lo muestre como día, mes, año, en este formato, ¿ya? Le voy a decir que me lo muestre en este formato, para que se puedan dar cuenta de que sí está grabando toda la información. Ahí está, ¿no? Se grabó el usuario y la fecha, con horas, minutos y segundos, ¿no? Acuérdense que siempre la fecha en el campo de se guarda con toda esa información, horas, minutos y segundos.
Y esto es importante cuando tenemos tablas de log, ¿no? Nos va a servir a nosotros para verificar la información que se está grabando en qué momento, ¿no? ¿Sí? Ahora voy a hacer un update. Voy a hacer un update. Voy a hacer un update sobre este departamento que acabo de insertar, ¿ya? Voy a hacer un update. Voy a hacer un update. Voy a hacer un update. Update. Departments. Set. Department name. Le voy a poner transformación digital. Digital. Ya no es que se llame transformación, sino where department ID es igual a 350 links. ¿Sí? Entonces ahí está mi update. Ya lo actualizó. Y voy a hacer mi select a mi tabla log. Y en mi tabla log se sigue manteniendo solamente un registro. ¿Por qué? Porque el trigger se va a disparar solamente cuando. ¿Cuándo lo he programado que se dispare mi trigger? Solamente cuando sea un insert, ¿no? Cuando sea un insert. Todavía no he programado trigger cuando haya update o cuando me borre ese registro, ¿sí? Entonces, el trigger solamente lo he programado cuando sea insert y por eso en ese momento solamente se está disparando, ¿no? Si yo hago update, eso no afecta a la tabla log porque no hay nada, ningún trigger que esté disparándose con la actualización. Ya, chicos, entonces ahí no vamos a quedar. Ya vamos el sábado, vamos a continuar con el tema de triggers. Vamos a ver, en este caso estamos viendo triggers a nivel de sentencia, ¿sí? A nivel de sentencia. Después vamos a ver triggers a nivel de fila, ¿ya? Y vamos a hacer otros ejemplos como la tabla mutante también, que hay un ejemplo, hay un concepto ahí de tabla mutante que también es importante que tengan conocimiento de eso, ¿ya? En general es pool. Entonces no se olviden, este sábado tenemos nuestra evaluación. 9:30 debemos estar empezando la evaluación. Ya, primero hacemos la clase de triggers y de ahí ya avanzamos con nuestra. Ya la clase se encuentra en el Canvas también. Voy a subir el spool. Ya está aquí. Entonces está la solución de la actividad y está lo que hemos hecho del avance de triggers. ¿Ya? Entonces el sábado vamos a hacer 1:30 de triggers. Vamos a ver, terminar todo lo que nos falta de triggers y en la siguiente hora vemos la actividad. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces ahí nos quedamos. No sé si hay dudas. Que me están preguntando aquí. Por virtual no se escucha. ¿No se escucha? Pero está activado el audio. Sí, se escucha, profesor. Ah, listo. Gracias, Ceci. Ya, entonces, no, nada, nos vemos el sábado. Ahí los espero. Para la actividad, ¿qué temas? Principalmente paquetes. Paquetes. Solo pregunta de paquetes. No, no va a haber. Dentro del paquete hay procedimientos, funciones, ¿sí? Pero es paquetes. Paquetes, para que puedan trabajar el tema de paquetes. No viene la parte de triggers, porque eso lo vamos a ver ya para la práctica calificada. Ahí sí viene la parte de triggers, ¿ya? Solo paquetes, nada. Listo, nos vemos.